Hola a todos, les habla Aureliano y en este video vamos a hablar sobre estimaciones y orden de magnitud como herramientas, además del análisis dimensional, para resolver problemas que llamaremos problemas de Fermi y pondremos un par de ejemplos de estos. Y lo primero que podemos decir es que los problemas de Fermi son, son el primer acercamiento que uno puede hacer a una descripción cuantitativa de un problema. Primero uno hace una descripción cualitativa de los problemas que a uno pueden presentársele, pero hemos visto que para resolver problemas que están asociados a situaciones en la naturaleza, es útil utilizar el método cuantitativo y utilizar el análisis dimensional para, para estimar algún resultado puede ser útil. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un par de definiciones. Vamos a estar hablando sobre el orden de magnitud. Tenemos que tener claridad sobre qué nos estamos refiriendo. Y es que en la naturaleza cuando uno hace mediciones, uno utiliza un cierto patrón que puede ser que puede ser el metro para cuando caracterizamos longitudes, pero además del metro, hay una escala a la que, a la que podemos estar midiendo, que no necesariamente es bien representada por la unidad que estamos utilizando. Y por eso utilizamos unidades asociadas a esta como el nanómetro, micrómetro, milímetro, kilómetro, etc. ¿Mm? Y este sufijo nos da una idea de la escala de la magnitud física que estamos midiendo. Esta escala es mejor reflejada a través de una cantidad que vamos a llamar el orden de magnitud. El orden de magnitud puede estimarse a grosso modo por la potencia de 10 con que representamos un número en notación científica, pero no siempre es exactamente esto. Así, por ejemplo, eh, eh, 0 puntos, este número que tenemos aquí abajo, 0.0086 metros, tiene un orden de magnitud de 10 a la menos 2. Fíjense ustedes, si yo escribo este número utilizando notación científica, yo escribiría 8,6 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, el orden de magnitud no es menos 3, sino es menos 2, que sería la potencia de 10 aproximada de la magnitud que estamos midiendo en las unidades especificadas. Por cierto, este símbolo que utilizamos, que es como el rabillo de la ñ, lo vamos a leer, es del orden de o es aproximadamente. ¿Mm? Otro ejemplo, 720 metros. 720 metros se parece más a un kilómetro que a 100 metros. Y entonces decimos que el orden de magnitud de esta medición es de 10 a la 3 metros, que es 1000 metros. A pesar que si yo escribiese este número en notación científica, esto sería 7,2 metros, perdón, 7,2 por 10 a la 2.
por 10 a la 2. Sin embargo, el orden de magnitud no es 2, sino 3. Ahora, ¿cómo nosotros estimamos este valor para el orden de magnitud? Bueno, básicamente cualquier, el valor numérico de cualquier magnitud que midamos, no la unidad, el valor numérico lo podemos expresar como una potencia de 10, solamente que y en este caso, si x es el valor numérico de la medición, y no sería necesariamente un número entero. Ese número y sería el logaritmo base 10 de x. Básicamente, la definición del logaritmo es que se cumplen estas dos condiciones. Si y es el logaritmo de base 10 de x, entonces eso significa que x es 10 a la y. Bien. Ahora, el orden de magnitud como tal se puede definir como la parte entera redondeada de esta cantidad que acabamos de calcular, del logaritmo base 10 de la cantidad física que medimos. Ahora, alternativamente a este redondeo y cálculo del logaritmo base 10, nosotros podemos expresar el orden de magnitud. O sea, nosotros podemos determinar el orden de magnitud expresando el número en notación científica, y si el multiplicador es mayor que raíz de 10, es decir, mayor que 3,162, entonces el orden de magnitud es la potencia de 10 más 1. Si este no es el caso, si la magnitud es menor que 3 por 3,162, entonces no se suma 1, sino que el orden de magnitud es la potencia de 10. Ok. Bueno, ya que terminamos de aclarar lo relacionado al orden de magnitud, vamos a hablar sobre los problemas de Fermi. Se les llama problemas de Fermi, haciendo honor a Enrico Fermi, que, entre otras cosas, mucho más importantes incluso, em, eh, era muy hábil para resolver problemas para los que se disponía una cantidad de información realmente limitada. Y básicamente lo que hacía es hacer este tipo de análisis dimensional. Y un problema clásico que ponía Fermi para enseñar el método es este de calcular cuántos afinadores de piano hay en Chicago. ¿Cómo uno puede saber esto? Bueno, se puede decir que se trata de lógica, pero también es útil utilizar las unidades de manera que el resultado final tiene las unidades correctas. Entonces, lo que uno debe hacer es multiplicar una serie de estimaciones y cada una de estas estimaciones es mucho más creíble que el resultado final sacado debajo de la manga. Entonces, la respuesta correcta, la respuesta final sería correcta si las estimaciones fuesen correctas también, que son suposiciones o aproximaciones de algo que uno puede considerar. Así, por ejemplo, en Chicago hay alrededor de 9 millones de personas viviendo, y en promedio viven 2 personas en cada casa. Una de cada 20 casas tiene un piano que es afinado regularmente. Esto, por supuesto, depende del contexto cultural. Podemos suponer que esto es cierto en Chicago. Dichos pianos son afinados una vez por año. En promedio, alguno lo afinará cada 5 años, otro lo afinará una vez cada 6 meses, porque tiene 10 niños jugando todo el tiempo con el piano. A un afinador de pianos le lleva 2 horas afinar un piano, incluyendo el viaje. Y esto en realidad también puede sonar descabellado,
que un afinador de pianos tenga tanto trabajo, pero nuevamente, como en el caso anterior, podríamos decir, eh, en algunos casos le tomará 3 días, en otros casos le tomará 20 minutos de transporte y 20 minutos de afinar. Entonces, fácilmente puede estimarse esto como cierto. Y cada afinador trabaja 8 horas por día, 5 días a la semana, 50 semanas en un año. Y así se puede determinar que el número de afinaciones de piano en un año es de 9 millones de personas dividido por 2 personas por casa. Fíjense ustedes aquí las unidades personas. eh, Se cancela. ¿Mm? Luego tenemos la unidad casa. En la siguiente estimación decía un piano por cada 20 casas. La unidad casa que está en el denominador del denominador se anula con esta otra unidad de casa. Y entonces 9 millones entre 2 personas por casa por un piano por cada 20 casas. em, eh, por una afinación por piano por año. Y eh, esta última tiene las unidades de frecuencia necesaria para determinar cuál es el número, cuál es la unidad final, que es afinaciones de piano, ¿verdad? Fíjense ustedes, afinación por piano, esta unidad se cancela y me queda afinaciones por año. Entonces, utilizando esta regla de multiplicar las cosas de manera que todas las unidades se cancelen, fíjense ustedes, personas con personas, casa, casa con casa, eh, piano con piano, todas estas unidades se cancelaron y me quedó el resultado en afinaciones por año. Este será el número total de afinaciones requeridos por la población de Chicago por año. Si cada afinador trabaja este número de horas por año, 2000 horas por año, y cada afinación requiere 2 horas, entonces cada afinador puede realizar 1000 afinaciones por año. Y como se calcularon 225.000 afinaciones por año, como lo requerido por Chicago, resulta que en Chicago debe haber unos 225 afinadores. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Bueno, uno puede utilizar el análisis dimensional para determinar la fórmula que va a utilizar. Fíjense ustedes, aquí yo tenía una división en lugar de multiplicación. Y aquí multiplicación y aquí multiplicación. Y ese es el resultado final. ¿De dónde saqué yo que tenía que ser la multiplicación o que tenía que ser una división? Bueno, eso se determina utilizando las unidades apropiadas, utilizando el análisis dimensional. Ok, otro ejemplo, el de la ecuación de Drake. En 1961, el presidente de SETI, Frank Drake, desarrolló una ecuación para calcular la probabilidad de contactar con otras civilizaciones de la Vía Láctea. Entonces él eh, em, se planteó la pregunta, ¿qué cantidad de civilizaciones en la Vía Láctea emiten señales de radio y están en condiciones de contactarse con nosotros? Entonces él tuvo en cuenta factores astronómicos, biológicos y tecnológicos, y su respuesta fue esto. El total de civilizaciones que pudieran
ponerse en contacto con nosotros a través de ondas de radio sería N y esto sería igual a R por FP por NE por FI por FL por FE por L, donde podríamos decir entonces que el número total de civilizaciones sería el número de estrellas que nacen cada año en la Vía Láctea, la fracción de estrellas con planetas, el número de planetas en la zona habitable, la fracción de planetas con vida, la fracción de planetas con vida inteligente, la fracción de planetas con civilización tecnológica y la duración, el número de años que puede existir una civilización tecnológica. Entonces, claro, por supuesto uno puede hacer estimaciones de cada una de estas cantidades. Y utilizando valores bastante razonables, uno puede llegar a que la solución a este problema, desde un punto de vista optimista, dando los resultados más grandes, sería que en nuestra galaxia hay unas 100 civilizaciones en este momento que podrían estar emitiendo señales de radio. En el peor de los casos, sería una, que seríamos nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que estamos aquí. Y eso podría en todo caso limitar los valores de algunas de estas cantidades por debajo. Decir, ok, si conocemos con bastante certidumbre algunas de estas, entonces las otras que no conocemos con suficiente certidumbre están limitadas por debajo, de manera que el número de civilizaciones que satisfaga estas condiciones sería 1. Y bueno, entonces creo que pueden hacerse una idea de cómo son los problemas de Fermi. Los problemas de Fermi, como lo decía arriba, son problemas que involucran el cálculo de cantidades que parecen imposibles de estimar, dada la limitada información disponible. Entonces, bueno, con esto terminamos por hoy y espero que sea de su provecho.